Buenos días a todos, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo. Siempre se nos olvida el micrófono. Ahora. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 14, 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, pues la de la luz es otra metáfora complementaria a la de la sal, ¿no?, que ya estuvimos viendo la semana pasada. Y el Señor Jesús enseñaba que hay dos aspectos del testimonio cristiano. El primero es la influencia espiritual, como ya estuvimos viendo. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿no?, en el versículo 13. Y el segundo aspecto es que un cristiano debe brillar espiritualmente con luz propia, ¿no? Por eso el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, en el versículo 14. Y ya vimos que la sal representa al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y la luz lo que hace es mostrar al Hijo de Dios en nuestra vida. Entonces Jesús usa las metáforas de la sal y de la luz, pero evidentemente ambas cosas funcionan de manera diferente. Entonces la semana pasada estuvimos hablando sobre la sal y hoy nos vamos a centrar sobre la luz. Y el versículo 14, que ya hemos leído, lo dice así bien claro: vosotros sois la luz del mundo. Para los antiguos hebreos, hermanos, la luz era algo sagrado y por tanto una representación de la presencia de Dios vivo. ¿Por qué creéis que en el templo, en el lugar santo, existía una lámpara siempre encendida? La menorá, ¿no? Porque la luz que emitía es un símbolo de la presencia de Dios. Y por otra parte, los judíos tenían un concepto por el cual se consideraban a sí mismos como luz, ¿verdad? Luz para los gentiles. Y podemos leer, por ejemplo, en Isaías 60, versículo 3, dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y un rabino que fuese considerado un hombre notable en aquella sociedad, ¿sabéis también cómo se le solía llamar? Lámpara de Israel, porque alumbraba, ¿no?, con su sabiduría espiritual. Pero no podemos olvidar que fue Dios quien encendió la lámpara de Israel y que la luz que la nación judía tenía, eso es otra cosa importante que creo que tenemos que saber, es una luz prestada. Igual que nosotros, ninguno de nosotros brilla porque sí. Brillamos porque tenemos a Dios en nuestra vida. Esa es la verdad. Entonces, esto era algo que David sabía cuando dijo: tú encenderás mi lámpara y Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Eso lo dijo
Salomón allá en el Salmo 18, versículo 8. Perdón, el rey David. Y el Señor nos interpela también a nosotros diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Y es importante comprender la naturaleza de la metáfora que Jesús está usando. Los que están haciendo el curso de teología saben muy bien esto. Recordamos que en cada humilde casa de Israel, ¿qué es lo que siempre había? Lámparas de aceite, ¿no? Lámparas de aceite, hechas de terracota con su correspondiente mecha, ¿no? Y normalmente estas lámparas se solían colocar sobre un candelero hecho de forma muy tosca en un tronco de madera, o bien otra manera que se hacía para iluminar las estancias es que cuando se construía la casa se dejaba en las paredes unos pequeños huequecitos, ¿no?, en los cuales se colocaba la lámpara, ¿no?, y de esta manera, ¿no?, se iluminaba la estancia. Entonces las lámparas eran parte importante del mobiliario, el poquito mobiliario que tenían en aquella época, de una casa. Y ya de ahí, del tema de la lámpara, vamos a extraer diferentes lecciones. Ya hemos dicho que la lámpara era un recipiente de barro que contenía aceite y una mecha que sobresalía en uno de sus extremos. Esto alude a nosotros mismos, porque somos lámparas, pero también alude al Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces yo creo que es una verdad asombrosa comprender que nuestros cuerpos son el recipiente en los que arde la luz de Dios con una llama santa. Y donde, por cierto, ya sabéis también que esto es así, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Así que esto debiera ser un incentivo para todos nosotros. Y el aceite, ¿no?, que llenaba la lámpara, ya lo sabéis, a lo largo de las Escrituras es el símbolo del Espíritu Santo. Y ya sabéis que se usaba para ungir, ¿qué? ¿A quién se ungía con el aceite? A los reyes. ¿A quién más? Sacerdotes. ¿Y a quién más? Y a los profetas, efectivamente. Y además, podemos leerlo en Éxodo 29:40, se utilizaba en muchos de los sacrificios que se hacían en el templo. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús subraya la importancia de ¿qué? De que la lámpara tenga aceite. Porque sin aceite no hay vida. Y sin vida no hay luz. Y esto nos recuerda lo que el apóstol Pablo dijo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, nadie que sea cristiano puede brillar. Está claro. En esta especie de metáfora que es la lámpara, ¿qué representaría la mecha? La mecha nos representa a nosotros, al hombre. Salomón dijo en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y es el espíritu del hombre el que cobra vida y arde con el Espíritu Santo. Y la llama, ¿no?, que surge de la mecha es Jesús, a través de nosotros. Juan nos dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y el propio Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué?, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que en un sentido literal, la luz que la gente ve en nosotros viene derivada de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y voy a poner un ejemplo. Lo mismo que la luna refleja la luz del sol. Sabéis que la luna no brilla por sí sola, ¿no? Nosotros lo que hacemos es reflejar la luz de Jesús en nuestras vidas. Y cuando Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de nosotros, delante de los hombres, en el versículo 16, se refiere a la luz, no nuestra, a la luz que Él nos ha dado a nosotros. Entonces ya con esto te empiezo a hacer una primera pregunta. ¿Estás dejando que la luz de Jesús brille en ti día tras día? Todo esto es la metáfora. Pero ¿qué función tiene la luz? Volvemos a ver al versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuál es la función esencial de la luz? ¿Perdón? Iluminar, brillar. Y el Señor Jesús, en el versículo siguiente, en el 16, ¿no?, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esto es para decirnos que, tomemos esto en cuenta, como luces en el mundo, primero, tenemos que brillar en privado. Porque fijaros lo que dice el versículo 15. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra, ¿a qué? A todos los que están, ¿dónde? En la casa. Bien, ¿sabéis que uno de los lugares más difíciles donde uno tiene que dar testimonio es en su propio hogar? Aquí el domingo sois todos unos santitos. ¿Cómo sois en vuestra casa en privado? Ahí salen el genio, las malas palabras, una reacción inapropiada. ¿Y eso es lo que refleja la luz de Cristo? No, eso refleja evidentemente otras muchas cosas. Entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que nos exhorta a brillar en nuestro hogar. Porque la lámpara tiene que estar en un lugar, el candelero, ¿no?, el candelero, para que la luz se irradie por toda la habitación. Y evidentemente todo el mundo comprende que una cosa es lo que somos en la iglesia y públicamente, y otra cosa a veces diferente es como solemos ser en la intimidad. Pero también os voy a decir una cosa: nuestro testimonio para el mundo vale bien poco si no hay luz en nuestra casa. Porque por ahí es por donde tenemos que empezar. Con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos y con mi familia. Cuando el Señor Jesús dijo, en Jerusalén, en Judea, sigue un orden. Primero, los de casa, los de Jerusalén. Después, los de más allá. Y después, si hace falta, hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo primero que uno tiene en su medianía, en su inmediata cercanía? Tu gente, tu familia. Ahí es donde hay que brillar. Pero si tenemos que brillar en privado, también tenemos que brillar públicamente. Son dos aspectos, ¿no?
Porque Jesús dijo, soy la luz del mundo. Y luego añade otro detalle más. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, la idea de este versículo implica no solo el testimonio individual, porque aquí ya no está hablando de la casa. Está hablando luz del mundo, hay muchos. Una ciudad en lo alto de un monte, hay muchos. Entonces está hablando del resplandor colectivo de la iglesia. ¿Sabéis? La iglesia también tiene que brillar. Y no basta con que brillen quienes la lideran, sino que cada luz, cada uno de vosotros, individualmente, tiene que brillar con intensidad y con constancia. Y la idea que aquí se contiene es que este es un esfuerzo colectivo de todos. Y cualquiera que no brille dentro de la vida de una iglesia, ¿qué pensáis que hace? ¿La fortalece o la debilita? La debilita. La debilita. Y por eso es importante, que seamos conscientes de que tenemos que estar a la altura. Toda iglesia digna de Cristo tiene que ser como una ciudad en lo alto de una colina. No sé si alguno de vosotros habéis ido por Granada y vais por la carretera de la costa, no por la autovía, por la antigua carretera de la costa, y llegas a la altura de Salobreña. ¿Alguien ha pasado por ahí alguna vez? ¿Lo conoce? ¿En qué está construida Salobreña? En una roca. Y desde lejos es imposible no verla. Y además, como todas las casitas son blanquitas, ¿no? Se te va la vista automáticamente. Tiene una vista, por cierto, preciosa. O sea, es imposible que Salobreña pase desapercibida. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Tiene que ser imposible que la iglesia pase desapercibida en Melilla. Tiene que brillar, se tiene que ver, porque cuanto más brilla la luz, ¿sabéis lo que pasa, no? Más lejos se ve, evidentemente. Entonces, a veces, quizás alguno de vosotros diga, bueno, es que la luz de mi vida no es quizás todo lo que podría ser. Pero aquí lo importante es que tu luz se una a las otras luces de la iglesia para contribuir al resplandor que disipe la oscuridad de este mundo. Y esto es lo importante. Y todos debemos y tenemos que poner nuestro granito en este punto. Otras cosas de las que el Señor Jesús dijo, brillar, sí, brillar, pero brillar con un propósito. No es brillar por brillar. Porque el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si tú brillas, yo brillo y todos brillamos, no es para que nos digan, oye, qué bueno es Francisco, o qué bueno es fulano o mengano. No brillamos para llamar la atención sobre nosotros. Brillamos con un solo y único propósito: darle la gloria al Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Así que la gente no tiene que ver la lámpara que somos nosotros, sino la luz de Jesús en nosotros. Eso es. Otra de las cosas que tenemos que entender entre las funciones de la luz es que la luz está ahí
¿Para qué? ¿Qué es lo que hace la luz? Disipa la oscuridad. El Señor Jesús dijo en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Entonces, todo aquel que sigue al Señor Jesucristo y vive para la gloria de Dios, disipa constantemente la oscuridad de la ignorancia y del pecado y de la impureza moral de este mundo. Porque, hermanos, la luz del Evangelio no solo aclara la mente de las personas, está también ahí para purificar sus vidas, como bien podéis imaginar. Otra de las funciones que la luz tiene es descubrir los peligros. La palabra de Dios nos dice en Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. ¿Sabéis cuál es uno de los ministerios de cualquier creyente? Como portadores de la luz, estamos ahí para exponer lo que no está bien. No estamos ahí para reírle las gracias a la gente, sino para exponer lo que no está bien en su vida. Y luego hay otro ahí que está con nosotros, del que hemos estado hablando en la escuela dominical, llamado Espíritu Santo, que ese tiene otra función. Una vez que le hemos dicho a la gente, esto está bien, o esto está mal, o esto está rematadamente mal, Él le convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú no convences a nadie. Tu función es iluminar, mostrar lo que está bien. Y lo otro ya lo hace el Señor, lo hace el Espíritu Santo. Y la luz, evidentemente, también determina la senda por donde tenemos que caminar. Y dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo el día es perfecto? A las 12 del día, cuando el sol está en su cenit. Sabéis que no hay sombras, porque el sol está automáticamente sobre la vertical y lo ilumina todo. Lo está iluminando todo. En otras palabras, la vida del cristiano es una luz que guía, y no solo para mí mismo, sino para quienes me siguen. Por eso dijo el Señor Jesucristo, resplandecer como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la vida. Filipenses 2, del 15 al 16. Mi tía vivía en Granada, en la calle Maestro Lecuona. Y desde el balcón de su casa se veía el solar de lo que era la antigua fábrica del gas. No había gas butano, y en muchas de las calles veía unos pequeños cauchilitos hechos de hierro, gas Lebón. ¿Sabéis por qué? Porque la iluminación de la ciudad no era eléctrica. Las farolas eran de gas. Estamos hablando de principios, finales del siglo XIX y estas cosas. Entonces había un farolero, ¿no? Un hombre que llevaba una pértiga con una llamita, ¿no?, en la punta, con una lamparita, ¿vale? ¿Y cuál era la función de este hombre? Iba encendiendo farola por farola.
Entonces se le podía ver encender cada farola, que ardían con esa típica llama amarilla, y luego pasaba una, y luego la siguiente, hasta que uno ya lo perdía de vista. Pero ¿sabes qué? Uno podía saber dónde estaba ese hombre viendo el rastro de farolas encendidas. Así que ojalá que este ejemplo que acabo de poner pueda ser una verdad en nuestra vida también. Que se nos vea porque vamos encendiendo la llama en otras vidas. Pero la luz no es perfecta. ¿Sabéis que la luz a veces también puede fallar? Lo mismo que la sal puede perder su sabor, a la luz le pueden pasar cositas. Y por eso el Señor Jesús, que es muy sabio, en el versículo 15 dice: y no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud. Y en el pasaje paralelo de Lucas, que está en el capítulo 8, dice: y nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Entonces es curioso que la falta de luz en nuestra vida, que puede darse, se asocia con dos cosas: con el almud y con la cama. ¿Qué es el almud? ¿Qué es un almud? ¿Alguien me lo sabe decir? Sí lo saben los de teología. ¿Qué era? ¿Qué? No. El almud, también se dice shebel, era un cajón de madera y servía para medir arios. O sea, un almud de harina, un almud de garbanzo, un almud de lentejas. En todas las casas hebreas había un almud. En España esto mismo se le dice un celemín. Si vais todavía por los pueblos, no sé si había oído ese nombre, y tienen un celemín de harina, o sea, la medida, ¿no? Y normalmente en las casas solía haber dos. Uno donde tenían la harina que se consumía en la casa. A un almud le entraban como 8 o 9 litros en capacidad, aproximadamente. Que era la harina que consumía una familia, pues no sé con cuántos hijos, en no sé cuánto tiempo. Entonces, ¿qué está representando el almud? El almud está representando aquello por lo que trabajamos. Porque hay que comer y la harina hay que pagarla. El almud representa en qué invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Y no son pocas veces en las que nos enfrascamos tanto en nuestras ocupaciones diarias que lo que estamos haciendo es metiendo la lámpara debajo del almud, debajo del cajón, la tapamos con él. Entonces uno tiene que tener cuidado de no tener una vida tan ajetreada que debilite nuestra fortaleza espiritual. Y yo creo que todos podemos tener en mente de hermanos y hermanas que han perdido su brillo, su luz y su testimonio porque los afanes de este mundo los han consumido. ¿Sí o no? Todos tenemos seguramente en mente a alguien. Pero también está mencionando Lucas la cama. No hay que ser muy inteligente para saber lo que es una cama y para qué sirve. ¿Verdad? ¿Para qué sirve la cama? Para dormir, para descansar. Claro, porque tanto el almud como la cama tienen su uso apropiado. Pero ¿qué pasa si yo al almud, en vez de para contener harina, lo uso para tapar la luz? El uso es inapropiado. Y puedo usar inapropiadamente la cama entonces sería para descansar. Pero fíjate
que cuando se emplea el almud o la cama inapropiadamente, entonces algo va mal. Y Salomón, que era muy sabio, cuando escribió el libro de los Proverbios, en el capítulo 26, versículo 14 dice: como la puerta gira sobre los quicios, también el perezoso gira en la cama, ¿no? Ya me vuelvo para la derecha, ya me vuelvo para la izquierda, ¿no? Y por eso Salomón también pregunta en el capítulo 6, versículo 9: ¿hasta cuándo dormitarás, perezoso? ¿Y cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Sabes que a los cristianos a veces también nos da pereza brillar? Sin embargo, como nuestra medida es el Señor Jesucristo, fijaros lo que él dijo: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Entonces, descansar, sí. Vaguear, no. Así que, como cristianos, tenemos que mantener la luz del testimonio en alto. Y lo que no podemos hacer en ningún momento es ocultarla bajo el peso de las ocupaciones o de la pereza. Por eso nunca debemos estar ni demasiado ocupados, ni ser demasiado relajados, hermanos, para que Dios nos use. Y ahora me vais a permitir que voy a hacer una especie de conclusión final donde voy a unir lo que dije la semana pasada con lo que he dicho en esta. En primer lugar, vamos a comparar la luz y la sal y qué cosas hacen, ¿no? Recordemos que la sal actuaba silenciosamente, pero por su propia naturaleza, la luz evidentemente actúa visiblemente. La sal actúa de forma imperceptible, penetra en los alimentos, los conserva, los sazona, impide su putrefacción y no vemos siempre cómo actúa. Pero sí lo que sí sabemos es que cuando la sal falta, aquello está soso, insípido. La luz, sin embargo, es todo lo contrario que la sal. Fue hecha para ser vista. Jesús dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar, está ahí. Entonces la luz brilla abiertamente, guía, ilumina y muestra todo lo que hay a su alrededor. La sal está hablando de la influencia silenciosa del creyente, la luz del testimonio visible, ¿no?, de los cristianos. ¿Y qué pensáis? ¿Una vida con sal está bien, pero sin luz está bien? No. Una vida equilibrada debe tener ambas cosas. Una vida equilibrada de un cristiano debe ser constante y discreta, como la sal. Pero parte de la vida del cristiano debe ser pública, clara e inequívoca, como la luz. La sal frena la corrupción y la luz, hermano, revela la verdad. La sal, ya lo sabéis, en el mundo antiguo, sobre todo, se usaba no solo como saborizante, sobre todo como conservante, ¿no? Porque no había frigoríficos en aquella época. Entonces, la sal impedía la descomposición de los alimentos. Por eso cuando Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, quiso decir que nosotros estamos aquí para ejercer una influencia preservadora frente a un mundo corrupto. Si el mundo no es más podrido de lo que es, ¿sabéis por qué es, no? Porque estamos aquí. Si no, imagínate cómo sería. Sin embargo, la luz revela lo que la oscuridad oculta. Expone la ignorancia, el pecado, la confusión. Muestra
el camino que se debe seguir. La sal combate la decadencia y la luz combate la oscuridad. La sal nos está diciendo, el mundo es corrupto. ¿Y sabéis lo que nos dice la luz? Este mundo es ciego. Y la luz resalta el carácter cristiano, la sal resalta el carácter cristiano. Y la luz, hermanos, hace sobresalir la conducta cristiana. Entonces, la sal debe conservar su sabor. Ya lo sabemos, Jesús lo advirtió. Si la sal se hace insípida, ¿con qué salará? Pues con nada. La cuestión radica en la integridad, porque una sal sin sabor es inútil. Un discípulo que no sabe espiritualmente dónde está, pierde su influencia. Y la luz, sin embargo, está ligada a las obras visibles, como dijo el propio Señor Jesucristo, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, la clave aquí en la luz está en la demostración externa, y la luz brilla con las acciones que se pueden ver. Y por otra parte, la sal lo que hace es resaltar lo que el creyente es. La luz resalta lo que el creyente hace. Y por supuesto, ambas cosas deberían ser inseparables. Un creyente es lo que es y hace lo que hace porque es creyente, evidentemente. Si el carácter de la sal se pierde, la conducta se opaca, la luz se pierde, el brillo se apaga. ¿Sí o no? Por otra parte, la sal es defensiva, mientras que la luz es ofensiva. Y me explico lo que quiero decir con esto. La sal tiene una función de contención, porque frena la descomposición y permite la propagación, impide la propagación de la corrupción. En este sentido, es defensiva. Pero la luz, ¿qué es lo que hace? La luz disipa la oscuridad. La oscuridad no puede vencer a la luz. Y en este sentido, la luz es claramente ofensiva, porque pone en evidencia todo lo que se oculta. La sal preserva lo que existe de la putrefacción y la luz repele todo lo que está oculto en la oscuridad. La sal te dice, no dejes que la corrupción se propague. Y la luz te dice, deja que la verdad brille con absoluta claridad. Por lo tanto, está claro que la Iglesia debe de ser ambas cosas. Debe resistir la decadencia y debe proclamar la verdad. Y todo el mundo sabe que la sal, para ejercer su función, tiene que entrar en contacto, ¿no?, con aquello en lo que va a ejercer su función. Sin embargo, la luz tiene una característica diferente, que es que uno puede verla a kilómetros de distancia. Entonces, la sal, si uno queremos, vamos a volver al manido ejemplo del jamón. Si tú quieres tener jamón, tienes que poner la pata de cerdo íntimamente en contacto con la sal. Literalmente enterrarla en la sal, X número de días. La sal tiene que tocar aquello que va a sazonar o conservar. Sin embargo, daros cuenta que la luz puede verse desde muy lejos. Y está ahí el Señor Jesucristo mencionando una ciudad situada en lo alto ¿de dónde? De un monte, porque es fácil verla. La idea es que la luz tiene visibilidad, mientras que la sal está hablando de la cercanía personal y la luz habla del testimonio público visible. La sal, considerada así, podríamos verla como la influencia del creyente en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, con las amistades y con sus relaciones personales. Y la luz, el testimonio inequívoco de toda la iglesia frente a un mundo que la observa. ¿Y sabéis algo? La sal puede
irritar y la luz exponer. Bien, hazte una herida alguna vez y coge un poquito de sal y échatela en lo alto de la herida. ¿Qué va a pasar? Escuece que te acuerdas de todo. Entonces, ¿por qué? Porque la santidad y la verdad cristiana escuecen. Dile a alguien, eres un... lo que sea. Me voy a poner el calificativo. Eres un adúltero, eres un yo no sé qué, eres un sinvergüenza, mira lo que papá te... ¿Eso le va a hacer gracia? No, le va a escocer. Le va a escocer. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la luz? No, la luz no escuece, amigo, pero saca de la oscuridad aquello que quieres ocultar. Y el Señor Jesús lo dijo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque no quieren que nadie las vea. Porque nadie quiere que se sepa las cosas que en secreto hace. Entonces, ambas cosas también nos están hablando de que no muchas veces el testimonio cristiano va a ser siempre bien recibido. La sal ofende, porque es distinta y diferente. Y la luz también ofende, porque saca a la luz el pecado y la oscuridad del alma. Entonces, un creyente, por fiel que sea, evidentemente, esto os lo digo, no hay que ser innecesariamente severo con la gente, pero tampoco puedes esperar que el mundo venga y te aplauda por tu santidad. La sal, evidentemente, mejora y conserva lo que toca. Su efecto es real sobre lo que actúa. Y la luz, en última instancia, apunta más allá de sí misma. Porque Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. El fin de la luz, ya lo he dicho antes, no es que se vea la lámpara. El fin de la luz es dar la gloria al Señor. Entonces, te voy a hacer dos preguntas. Hablando sobre la sal, te pregunto, ¿está tu vida actuando para preservar aquellas cosas de lo malo? Y si hablamos de la luz, te preguntaría, ¿está tu vida haciendo visible a Dios? Entonces hoy, ya, como bien podéis ver, nos hemos centrado en la luz porque vivimos en un mundo, no podemos negarlo, de profunda oscuridad. Y la única esperanza que tiene este mundo, hermanos, es la predicación del Evangelio para compartir el mensaje del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos que recordar dos cosas. Primera, la fe viene por el oír y no oír cualquier cosa, dice, y oír la palabra de Dios. Y la segunda cosa que nos dice también la palabra de Dios, dice, porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen mediante la locura de la predicación. Este es nuestro trabajo, abrir la boquita y proclamar al Señor Jesucristo. Y si el Evangelio debe ser predicado, ¿por quién va a ser predicado? Pues por quienes lo conocen. Y para ser predicado hay que vivir en la luz y ser sal. Y al reflexionar sobre lo que Jesús quiso decir sobre la luz, la función de la luz y el fracaso de la luz, como hemos visto en esta predicación, propongámonos, hermanos, con la ayuda de Dios, ser luces brillantes en nuestro tiempo para nuestra generación. Y como la sal, los cristianos no deben dejarse absorber por la corrupción que les rodea. Y como luz, no deben esconderse de la oscuridad de este mundo.
Amados hermanos, que el Señor os bendiga.